kiss for you. Bueno chicos, seguimos con la cuarta unidad, que es parábola. Para esta ocasión, bueno, aquí tenemos lo que son las formulitas que vamos a estar manejando. Si ustedes revisan, vamos a tener lo que son 4 fórmulas. Van a ser 2 sobre el eje de las y y va a haber 2 sobre el eje de las x. Si ustedes comparan, aquí están sobre el eje de las y aquí están sobre el eje de las x, o paralelo al eje de las x. Dependiendo la ecuación, van a ser las fórmulas tanto del vértice, el foco, la ecuación, la directriz, la longitud del eje focal. Si ustedes comparan aquí, la longitud del eje focal es la misma. Vamos a explicar estas formulitas para entender más claramente. Bueno, como ven, aquí tenemos lo que son las 4 parábolas. 2 que abren sobre el eje X y 2 que abren sobre el eje Y, o paralelas al eje Y y paralelas al eje X. Si abren sobre el eje X, vamos a empezar con Y cuadrado. Si abren sobre el eje Y, voy a empezar con X cuadrado. Si abre hacia el lado negativo, pongo menos 4p. Y la letra contraria era Y, ahora va X. Abre hacia el lado positivo, ya no pongo menos, no pongo 4p y la letra contraria. Lo mismo aquí, abre hacia arriba es positivo, abre 4p y la letra contraria. Abre hacia abajo es negativo, sería menos 4p y la letra contraria. Chequen que si se abre hacia el lado positivo es 4p, si abre hacia el lado negativo es menos 4p. Por tal razón la p es una distancia, siempre va a ser positiva. P es la distancia que se encuentra del vértice al foco. El foco son puntos que están dentro de la parábola. En el primer caso sería el foco, está del lado negativo, sería menos p, 0. En el segundo caso sería p, 0. En el eje X, porque se mueve sobre el eje X. Estas se mueven sobre el eje Y, sería 0,p y 0, menos p. Menos porque está del lado negativo y más porque está del lado positivo. La directriz va a ser una recta que se encuentra enfrente, a la misma distancia p. Si se mueve sobre el eje X, sería x es igual a p. X es igual a menos p. ¿Por qué positivo? Porque está enfrente. ¿Por qué negativo? Porque está atrás. Se movían sobre el eje X, puse X. Se mueven sobre el eje Y, pues sería Y es igual, está por abajo, menos P, y está por arriba. Chequen que siempre son signos contrarios y el mismo eje, el eje X y el eje Y. Y la longitud del eje focal, o longitud del lado recto, es esto. Y siempre va a ser 4P. En cada una de ellas. De tal forma que el lugar geométrico de una parábola se define de tal forma que la distancia de este punto que se llama foco a la recta, a la curva o a la parábola, y la distancia a la recta es exactamente siempre la misma. Si agarro cualquier punto, de aquí a aquí y de aquí a acá tiene que ser la misma. De aquí a aquí y de aquí a acá tiene que ser la misma, y así sucesivamente. Esa sería la definición de parábola. Es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz. Y como ven, pues ya tenemos lo que es automáticamente las ecuaciones. Va a haber ecuaciones que nos piden la longitud, pues ponemos cuánto vale 4p. Va a haber ocasiones que nos pidan los puntos, pues con la gráfica va a ser muy fácil ubicarlos. Si me dan los puntos del lado recto o del eje focal, el punto medio sería el foco. Sería bastante sencillo en cualquiera de los casos. Esto sería cómo sacar las ecuaciones a través de la grafiquita. Esto es con lo que vamos a iniciar. Vamos a empezar primero con las ecuaciones, cómo calcular sus elementos. Y posteriormente con sus elementos, cómo calcular la ecuación. ¿Sale, chicos? Bueno, ya que entendimos las fórmulas de la parábola, tanto del eje X como del eje Y,
Vamos a ver un ejercicio. Vamos a verlo primero, si tengo la ecuación, calcular sus elementos, que son los primeros, y luego hacer al revés, con los elementos calcular la ecuación. Pues empezamos. Calcular los elementos de la ecuación general de la parábola x cuadrada es igual a 8y. Vamos a empezar. Bueno, tenemos ahí los primeros 4 ejemplitos. Primero tenemos sobre x cuadrada, que se van a mover sobre el eje y, luego y cuadrada, que se van a mover sobre el eje x. Primero, 4p es el número que está aquí solito, que sería 8. P es igual a 8 entre 4, está multiplicando, pasa dividiendo, y p es igual a 2. X cuadrada se mueve sobre el eje y, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. ¿Cuánto? Lo que me diga P dice 2. Pero la Y, que es sobre el eje que se mueve, tiene signo positivo, pues va a mover 2 hacia arriba. Este va a ser mi foco. Y enfrente va a estar la directriz, a la misma distancia. 4P es la longitud del eje focal, que sería 8. 1, 2, 3, 4, de la mitad hacia un lugar. 1, 2, 3, 4, la mitad hacia el otro. Partimos del vértice y cruza por los dos puntos. Sería esto. Pues el vértice, como no tiene x solita, ni tiene un número, el vértice es 0,0, el foco 0,2, que sería 0,p, la directriz se mueve sobre, o es paralela al eje y es igual, está por abajo, es menos 1, 2. Si checamos, siempre estos serán contrarios. Y la longitud del eje focal es 4p, que sería 8. Ya tengo vértice, foco, directriz, longitud del eje focal y gráfica. Ya tendré automáticamente todo. Eso será todo lo que hay que hacer. Vamos con la siguiente. Bueno, primero calculamos 4p. Bueno, lo hacemos aquí abajo, ya puse. 4p es igual a 12. Siempre tomándolo positivo. P es igual a 12 entre 4, que sería 3. Es x cuadrada, se mueve sobre el eje y, pero la y ahora es negativa, pues se mueve hacia abajo, 1, 2, 3. Aquí estaría mi foco. Y hacia el lado contrario, 1, 2, 3, aquí estaría mi directriz. Pues 4p vale 12, la mitad hacia un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estaría a la altura del foco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la altura del foco. Pues mi parábola va a partir del origen hacia abajo, ¿no? El vértice, ya lo dije, 0,0, el foco está del lado negativo, sería 0, menos p, que vale 3, menos p sería menos 3, que es la coordenada que corresponde. La directriz se mueve o es paralela al eje y, sería y es igual a, y está por arriba, ahora es positivo, 1, 2, 3. Longitud del eje focal, 4p, 4p es 12. Y ya tendré automáticamente todo. Siguiente. 4p es igual a 4, p es igual a 4 entre 4, p es igual a 1. Ahora voy a hacer la gráfica aquí abajo para que nos enseñe todo. Pues aquí me quedaría que p vale 1. El y cuadrada se mueve sobre el eje x, ya sea hacia acá o ya sea hacia allá. Como la x es positiva, pues es hacia el lado positivo, sería 1. Aquí es mi foco. Y hacia el lado contrario, 1 es la directriz. 4p vale 4, la mitad hacia arriba, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Para que de aquí a aquí sean 4, que es 4p. Del vértice abrimos hacia los dos ejes. Pues mi vértice 0,0, mi foco ahora es 1,0, mi directriz se mueve sobre el eje x, x es igual pero está atrás, es negativo, menos p, menos 1. Longitud del eje focal es 4p, 4p vale 4.
Ya tengo vértice, foco, directriz, longitud eje focal y gráfica. Ya tendría automáticamente todo. La última, lo mismo. Esta última, al no ser un múltiplo de 4, nos van a quedar fracciones. No hay problema, así lo vamos a dejar. 4p es 6. Checamos que solamente tomamos el número, el signo no. El signo ahorita me va a decir hacia dónde se mueve. P es igual a 6 entre 4, que serían 3 medios. Y así lo voy a dejar como fracción. Si quieren lo pueden manejar como decimal, pero por comodidad pues se queda así como fracción. Pues el y cuadrada se mueve sobre el eje x, puede ser hacia atrás o puede ser hacia adelante. Como el x es negativa, pues sería hacia atrás, se movería hacia acá. ¿Cuánto? P vale 3 medios, será 1, 2, 3 medios es 1.5, sería la mitad. 4p es 6, 1, 2, 3 hacia arriba, 1, 2, 3 hacia abajo. Pues del origen. Y hacia el lado contrario, 1, 2, en un medio estaría la mitad. Pues vértice, ya lo vi, 0,0, foco, se mueve sobre el eje x, pues ven la coordenada x y va hacia atrás, el negativo, menos 3 medios, 0. La directriz, x, porque se mueve en el eje x, es igual a 3 medios. Y la longitud del eje focal es 4p, que sería 6. Y ya tendría todo. Aquí un detalle importante que les puede suceder. Hay ocasiones que en la mayoría, bueno, la directriz es un número, y así queda un número entero. En algunas ocasiones, cuando el número es fraccionario, lo que hacen es despejarlo. Está dividiendo, pasa multiplicando, está sumando, pasa restando. Pues puede venir esta o puede venir esta. Cualquiera de las dos son correctas. Pues tengo las dos directrices, que en ocasiones vienen igualadas a ceros en la mayoría de los casos, y en algunos casos, bueno, vienen de la otra estructura. Como ven, es bastante fácil estar manejando esta parte. Tenemos los 4 casos, 2 que abren sobre el eje X y 2 que abren sobre el eje Y, tanto el lado positivo como el lado negativo. Como ven, no es necesario aprendernos las fórmulas mecánicamente, podemos irlas deduciendo si entendemos cómo trabaja la parábola. Más adelante vamos a ver la misma idea, pero con vértice fuera del origen. Si ustedes entendieron esto, entenderla con vértice fuera del origen va a ser bastante sencillo. Si no han entendido esto, les va a costar mucho trabajo entenderlo fuera del origen. Si hubo alguna duda, comenten más o vuelvan a ver el video para que quede clara cualquier cosa. De todos modos, ya saben que subo el documento a Classroom para que lo puedan consultar. ¿Sale, chicos? Bueno, ya vimos este ejemplito. Luego seguimos con este, ya también lo vimos. Continuamos con este y finalizamos con este otro. Ya tenemos los 4 casos. Con la ecuación, cómo calcular sus elementos, tanto en el eje X como en el eje Y, o paralelo al eje X y paralelo al eje Y. Ya que tenemos estos casos, ahora lo que vamos a hacer es hacerlo al revés. Le voy a dar algunos elementos y vamos a calcular la ecuación. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Calcular la ecuación general de la parábola con vértice en el origen y me dan el foco. Vamos a calcular la ecuación. Vamos a empezar. Bueno, tenemos ahí 2 ejercicios. Ambos con vértice y foco. Tengo el vértice en el origen y tengo el foco 0,2.5. Esto implica que P vale 2.5. Si ustedes recuerdan, el foco siempre iba ligado a la letra P. Pues P vale 2.5. Ahora, vértice es 0,0 y el foco es 0, 2.5. Estaría por acá. Tenemos 1, 2, 3, 2.5. La parábola abre la ecuación. ¿Sí? Si yo quiero ser exacto, bueno, P vale 2.5, 4P sería 4 veces esto, serían 10. Pues 5 hacia un lado y 5 hacia el otro.
la directriz estaría hacia el lado contrario. Como esta estructura se mueve o es paralelo al eje de las y, pues va x cuadrada. Se mueve hacia arriba, es positivo, 4p, y el eje contrario. Era x, me quedaría. Pero 4p vale 10, o simplemente p vale 2.54 por 2.5 y. 4 por 2.5, lo que yo les decía que era 10, pues esta es la ecuación. Ya si quisiera los demás elementos, bueno, pues ya tengo el foco, ya tengo el vértice, la directriz se mueve sobre el eje y, sería y es igual a menos 2.5 o 5 medios. Y ya que lo dejé así o que lo despejé, está dividiendo, pasa multiplicando, está restando, pasa sumando. La longitud del eje focal pues vale 4p, que sería 10. Si me piden la ecuación, ya acabé aquí. Si me piden sus demás elementos, lo hago como lo habíamos visto en los casos pasados. Hacemos lo mismo aquí. P vale 3.5. Recordamos que aunque sea positivo o sea negativo, P es una distancia, siempre es positivo. En algunos libros incluso lo encuentran como negativo, pero es porque es un parámetro, siempre manejan 4P, y si se mueve hacia el lado negativo, manejan como P negativa y bueno, hacen sus cosas ahí. Yo les recomiendo que manejen P como una distancia y nada más muevan el signo dependiendo de lo que se necesite. Por lo tanto, ya tengo P. El vértice es 0,0, el foco es menos 3.5, 1, 2, 3, 4, 3.5 estoy acá. 4P sería 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3.5 estaría aquí, ¿no? Si ustedes checan, entre la P sea más grande, la parábola se abre más. Entre la P sea más pequeña, la parábola se va cerrando más. Bueno, como se mueve sobre el eje X, me queda y cuadrado. Habría ese lado negativo, sería menos 4p y la letra contraria. Sería y cuadrada, 4p, ya vi que es 14, menos 14x. Esta sería mi ecuación. Si quisiera calcular los demás elementos, pues ya los tengo aquí. Tengo foco, tengo vértice, directriz. X es igual a P 3.5, que serían 7 medios. Positivo porque está enfrente, si estuviera atrás sería negativo. Está dividiendo, pasa multiplicando, está sumando, pasa restando. Puede estar así o puede estar así, cualquiera de las dos son correctas. Y la longitud del eje focal es 4p. Ya si me piden las coordenadas, bueno, pues ya sería otro rollo, sería simplemente en x es menos 3.5 y en y es menos 7. Aquí es 3.5 negativo y aquí es 7 positivo, ¿no? En algunas ocasiones llegan a pedir lo que son las coordenadas del eje focal, que incluso nos las llegan a dar, en vez de darnos el foco, nos dan las coordenadas del eje focal. Si nos dan las coordenadas del eje focal, el foco es el punto medio. Y pues ya con eso ya se puede calcular y es bastante sencillo. Como ven, no es nada complicado este tema, es bastante sencillo. Vamos a ver ahora de otra forma. Le voy a dar el vértice y vamos a usar también lo que es la directriz. Otra lo hicimos con vértice y foco. Vamos a hacerlo con vértice y directriz para que vean que es exactamente lo mismo. Bueno, como les estaba comentando, ahora vamos a hacerlo con las directrices. Tengo el vértice 0,0 y tengo la directriz x igual a menos 2. Pues tengo que P en la directriz, que sería 2, tomando siempre positivo. Vértice x igual a menos 2 sería menos 1, menos 2. Pues 2 hacia el lado contrario sería mi foco. Si P vale 2, 4P, 4 por 2, 8. La mitad hacia arriba
y la mitad hacia abajo. Se mueve eso. Si es de esta forma, se mueve sobre el eje X, pues es y cuadrada. Se mueve hacia adelante, es positivo 4p, y el eje contrario era y, sería x. Y cuadrado es igual a 4p, 4p vale 8. Ya tengo mi ecuación. Si quisiera los demás elementos, tengo vértice, tengo directriz, tengo ecuación, tengo la gráfica, foco 2,0. Longitud del eje focal 4p vale 8. Ya tendré absolutamente todo. Si me piden la ecuación, ya acabé. Si me piden la ecuación y sus demás elementos, bueno, ya nomás los calculo. Que con la grafiquita es bastante fácil. Yo incluso recomiendo hacer la gráfica y con la gráfica calcular todos los elementos es más sencillo. No nos necesitamos aprender fórmulas ni nada. Si ustedes lo que quieren es hacerlo directo, se van a tener que aprender las fórmulas y luego es un poquito complejo. Si ustedes lo deducen así, pues no hay mucho que aprenderse, es bastante lógico. Vamos a hacer lo mismo. P en la longitud 1.5, 4p, 4 por 1.5 serían 6. Vértice en el origen, y igual a 1.5 sería 1, 2, 1.5 sería aquí la mitad. Pues si aquí está la directriz, habría sido contrario, habría hacia abajo. ¿Cuánto? 1.5. 1, 2, 1.5 sería aquí la mitad. Ese es mi foco. 4 que vale 6, 3 hacia un lado, 3 hacia el otro. Ya tengo la parábola. Como se mueve sobre el eje Y, es x cuadrada, se mueve hacia abajo, es negativo, y la letra contraria de x ahora es y. Sería x cuadrada es igual a menos 4p, 4p es 6. Y ya tengo la ecuación. El foco en el eje X pues no se mueve, en el eje Y se mueve P, pero hacia abajo. Y la longitud del eje focal 4P. Y ya tendríamos todo. Como ven es bastante fácil. No es necesario aprendernos tantas fórmulas. Yo les recomiendo hacerlo de esta forma porque luego vamos a pasar a vértice fuera del origen. Si les queda claro esta parte, cuando pasemos fuera del origen van a ver que es bastante sencillo y bastante lógico. No nos vamos a tener que aprender tantas fórmulas. Por pura lógica podemos llegar a hacer todo el procedimiento. ¿Sale, chicos? Bueno, aquí estaremos con la primera parte, que sería calcular los elementos. A partir de los elementos calcular la ecuación, y con la ecuación calcular los elementos. Ya estaríamos viendo los dos casos, todas con vértice fuera del origen. Posteriormente vamos a ver con fuera del origen. Bueno, chicos, ya tuvimos las primeras 4. Vamos con el ejercicio 5 y el ejercicio 6, que son los que acabamos de hacer, que era con el vértice en origen y un foco dado. Calculamos la ecuación, incluso con la ecuación calculamos los elementos, y posteriormente hicimos al revés, con la ecuación y una directriz, calcular lo que era la ecuación. Y con la ecuación también lo que hicimos fue calcular sus elementos, que era, como lo vimos al principio, bastante fácil y bastante rápido. Como ven, no es muy complejo hacer esta parte, y ya con esto podemos obtener. Una recomendación: hay que entender este proceso, porque si lo entendemos cómo trabaja sin fórmulas, más adelante que pasemos afuera del origen va a ser más sencillo. Si hay alguna duda, coméntenmela para estar checando, porque bueno, el siguiente tema que vamos a hacer ya va a ser con vértice fuera del origen, que es como viene en su problemario. Pues es importante que lo vayan entendiendo, chicos.